Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Arriagada. La presentación responde a la actividad número 4 y se denomina Realidad Virtual Mixta y Aumentada orientada al sector Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Mi profesor tutor es Mercedes Valiente López. Esta presentación consta de 4 partes: una introductoria, segundo, la evaluación de distintos plugins para realidad virtual, en tercero, la encuesta y los principales resultados, para terminar en una síntesis final. El objetivo general de mi trabajo es evaluar la incorporación de realidad virtual mixta y aumentada en proyectos de mediana y gran escala en el sector de la construcción chilena. Objetivos específicos son 4. Primero, establecer el estado del arte. Segundo, determinar la percepción de esta tecnología en distintos actores asociados a la fase del ciclo de vida. Luego, definir e implementar un piloto con base en realidad virtual y aumentada. Y finalmente, a través de esto, determinar la aplicabilidad de la incorporación de tecnología avanzada. Vamos a partir con la evaluación de plugins para realidad virtual. Estos plugins se enfocan en el modelo de Revit. En este caso se utilizó el Revit 2011 y yo tengo el equipo de realidad virtual denominado Oculus Rift Touch. ¿Cuál es la idea de esto? Es que a través de plugins o de programas que yo instalo sobre Revit, yo puedo tener acceso directo al modelo de Revit a través de realidad virtual. Esto se desarrolló con un notebook, con un equipo portátil que cuenta con la tecnología VR Ready y además con un computador de escritorio que tiene las características técnicas para soportar este tipo de funcionamiento. La idea es que al instalar este programa simplemente vamos a realizar la acción exportar o similar y vamos a poder interactuar con el modelo a través de los cascos Oculus Rift Touch. Se evaluaron 7 distintos plugins a partir de la posibilidad de que tuviesen una evaluación de prueba y segundo, que estuvieran orientados al sistema de realidad virtual que he mencionado anteriormente. Los programas utilizados fueron Iris VR, Enscape, Twitmotion, VR Collab, Insight VR, iCAD VR y SimLab 3D plugins. En estas dos primeras diapositivas se puede visualizar cómo es la vivienda visualizada con las opciones gráficas por defecto. Podemos ver arriba el programa Iris VR, en segundo lugar Enscape, en tercer lugar Twitmotion y en cuarto lugar VR Collab. Luego, para continuar, tenemos Insight VR, iCAD VR y SimLab 3D, los 7 programas que se estudiaron en sus imágenes con la calidad gráfica por defecto. Una vez que se ha realizado el estudio, los plugins evaluados se pueden clasificar en 3 grandes áreas. El primero sería una revisión colaborativa de proyectos, en donde distintos profesionales tienen que tener el plugin instalado, además de tener los cascos de realidad virtual que correspondan. Y la característica principal de esta revisión colaborativa es que vamos a poder interactuar, conversar a través de un avatar e incluso movernos a través del modelo. Es una buena opción para revisión de proyectos cuando los profesionales están en distintas partes físicamente. La segunda clasificación tiene que ver con las plataformas de renderizado que todos conocemos, pero que tienen módulos de realidad virtual. De esta manera se puede mencionar a Twitmotion y iCAD VR. Las características principales de estas plataformas es que me ofrecen una calidad gráfica muy alta y que yo puedo modificar materiales, puedo incorporar accesorios y puedo incorporar mobiliario. No voy a tener interacción con otros usuarios eventualmente, pero sí puedo tener una calidad gráfica bastante impresionante con la que yo puedo interactuar, recorrer, visualizar en distintas perspectivas. Finalmente, hay otra categorización que denominamos editor tridimensional con módulos de realidad virtual. Es decir, son programas tridimensionales que me van a permitir generar o visualizar el modelo a partir de la realidad virtual, pudiendo modificar la geometría del archivo original. Acá se pueden apreciar algunos ejemplos en tiempo real. Al lado izquierdo podemos ver cómo yo puedo prender y apagar distintas capas del modelo en función de una correcta visualización.
Y al lado derecho podemos ver cómo nosotros podemos realizar cortes en tiempo real asociados al proyecto cuando lo vemos a través de, por ejemplo, una maqueta. Al lado izquierdo se está visualizando Prospect, al lado derecho se está visualizando Inside VR. En estas segundas imágenes se puede ver el programa VR Colab. A la izquierda se puede visualizar cómo yo puedo modificar la iluminación en tiempo real a través de una herramienta que se llama ajuste de la iluminación solar. Y al lado derecho podemos observar cómo yo puedo interactuar con el modelo incorporando elementos o incluso tomando medidas. Luego, en la segunda parte final de esta presentación, vamos a visualizar la encuesta realizada y los principales resultados obtenidos. La encuesta se realizó entre el 15 hasta el 15 de agosto y se recibieron 258 respuestas. Fueron 12 preguntas que se validaron previamente y estas preguntas se dividieron en tres grandes partes: antecedentes generales del encuestado, percepción asociada a realidad virtual mixta y aumentada y finalmente preguntas generales. En los antecedentes generales se le pregunta el nombre, la profesión y el cargo, el sector al que pertenece y luego se le hace una serie de preguntas asociadas a las tecnologías en estudio. Básicamente las preguntas son tres: ¿conoce el concepto de? ¿Cree que la tecnología es útil para el sector que representa? Y finalmente, si usted cree que dicha tecnología es útil en otro sector. Esto se repite con realidad virtual, con realidad aumentada y con realidad mixta. Luego se le hicieron preguntas generales de cierre. A partir de un cierto listado, seleccionar los términos que conoce. Luego, de acuerdo a su percepción personal, establezca el potencial observado de dichas tecnologías en su desarrollo profesional. Y finalmente, cuál cree que es la mayor dificultad para que estas tecnologías tengan aceptación y usabilidad en el sector de la construcción actual. Si nos vamos a los resultados, la mayoría de las personas que respondieron fueron de sexo masculino, pertenecientes al área construcción, además de inmobiliaria y proyectistas. Y luego, cuando nosotros lo asociamos al análisis del ciclo de vida, están principalmente ubicados en diseño y construcción. Cuando le preguntamos si conoce el concepto de realidad virtual, una amplia mayoría responde que sí. Si creen que es una tecnología útil para el sector que representan, también. Y si creen que la realidad virtual es una tecnología útil en otro sector, se orientan principalmente a la inmobiliaria, a la empresa constructora y al proyectista. Cuando nos vamos al resultado de realidad aumentada, las respuestas con respecto a si conoce este término son un poco disímiles. Hay un porcentaje alrededor del 55% que dice que sí y el resto dice que no. De todas formas, cuando se le pregunta si cree que la realidad aumentada es una tecnología útil para otro sector, la gran mayoría responde que sí. ¿Y en qué sectores se propaga esto? En inmobiliaria, en constructora y proyectista, tal como el caso anterior. Si nosotros nos vamos al concepto de realidad mixta, una gran mayoría no conoce este concepto. Por lo tanto, las dos respuestas siguientes pierden un poco de validez. Cuando se le pregunta, ¿cree que la tecnología de realidad mixta es útil para el sector que usted representa? La mayoría dice que sí, a pesar de que no la conoce. Y luego se asocian estas tecnologías a nuestros actores inmobiliarios, constructores y proyectistas también. Luego, a partir del listado, ¿cuáles son los términos que usted conoce? La gran mayoría dice que conoce el concepto BIM, luego que conocen el concepto casco de realidad virtual, conocen al sistema de realidad virtual de PlayStation, conoce el concepto VR Ready. Cuando se le pregunta cuál cree que es la mayor dificultad para la realidad virtual mixta y aumentada tenga aceptación y usabilidad en el sector de la construcción, hablan principalmente del desconocimiento de los beneficios, luego el costo y finalmente una característica de nuestra industria que es la inercia al cambio. También se aprecia un alto porcentaje en torno a los aspectos técnicos. Luego, si les indicamos que en un orden de 1 a 3 establezca el orden previsto acerca de la incidencia de esta tecnología en su desarrollo profesional, la mayoría habla de la realidad virtual y luego nos separamos un poco en cuanto a realidad mixta y realidad aumentada.
Entonces, en esta presentación hemos revisado distintos plugins, ¿no es cierto?, que se evaluaron, en total 7 plugins distintos, cuáles son las características de cada uno de ellos, cuáles son los costos, si tienen o no tienen evaluaciones de prueba, cuál es la calidad gráfica que me presentan, en función de visualizar cuál es el que se va a utilizar una vez que implementemos este proyecto. Luego se pudo revisar la encuesta, la realización de 12 preguntas a un amplio universo de profesionales del área. Se obtuvo una cantidad de respuestas ascendiente a 258 unidades, en donde se pudo apreciar que el concepto de realidad virtual es lo más conocido y que principalmente estas tecnologías se podrían aplicar al agente inmobiliario, que entiendo que para ustedes sería el desarrollador, la empresa constructora y el proyectista, que nosotros lo asociamos principalmente al arquitecto. Esto ha sido la presentación de avance asociado a la actividad 4, previa finalmente a la implementación de realidad virtual en alguna empresa perteneciente al sector arquitectura, ingeniería, construcción en Chile.